Yo le fui a la Covadonga antes de venir, a pedirle a la Virgen que me acompañara. Era muy linda la Covadonga, muy linda fue. Es muy linda. Cuando yo salí de España salí como si fuera una romería, pero cuando ya iba en el barco, salí en 4 o 5 días, ya sentí una gran nostalgia porque dejaba a toda la familia atrás. Lloré prácticamente como un niño, que yo no acostumbro a llorar, pero lloré como un niño. Bueno, dice que las despedidas son tristes siempre, pero son despedidas. Y fue una despedida para siempre. Asturias, enclavada en la cornisa cantábrica de la península ibérica, con una buena porción de territorio montañoso y con amplias tierras costeras, se convirtió en el siglo XIX y el primer tercio del XX, como otras tantas regiones españolas, en una localidad emisora de emigrantes. Era la época en que de varios países europeos se desplazaban grandes masas de población al occidente, en busca de mejores condiciones de vida, y España no fue ajena a este fenómeno. Desde el traslado del reinado a tierras leonesas en el siglo X, Asturias quedó prácticamente aislada de los grandes acontecimientos, y solo una exigua minoría tuvo acceso a la cultura y a los adelantos de la época. En el siglo XIX la situación no fue distinta. Era evidente una mala distribución de la propiedad y tenencia de la tierra, a la vez que existía una población mayoritariamente campesina que vivía sometida a un gravoso sistema de arriendos. Con aperos de labranza arcaicos y un crecimiento poblacional muy alto en relación con otros territorios españoles, en Asturias se fue creando una superpoblación relativa que provocaba la proliferación de minifundios cada vez más pequeños e inhibían la posibilidad de aumentar la producción y la productividad de la tierra. Un campo atrasado, con una agricultura de subsistencia, alejado de cualquier acceso a cambios, no podía dar otra respuesta. Aunque por épocas se introdujeron diferentes cultivos que mejoraron la exigua dieta de la población, la situación siempre empeoraba. Durante el siglo XIX se repitieron las crisis y las hambrunas fueron haciendo mella en una población que buscó sustento fuera de la región. Primero en el territorio español y desde mediados del siglo XIX en América, principalmente en Cuba. Se añadía a esta situación el cada vez mayor rechazo al servicio militar, a través de un sistema de quintas que obligó a los jóvenes a buscar, ahora con más precipitación,
una salida inmediata a las Américas. Las familias pobres, las que ni siquiera tenían para pagar el viaje al joven de la casa, tuvieron que sentir ese dogal. No en balde, en esa época era común escuchar la letrilla: a la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera en verdad. El fenómeno se hizo evidente a la hora del reclutamiento, pues en muchos municipios, especialmente los costeros, las cifras de ausentes al llamado sobrepasó el 40% de los jóvenes, que a todas luces ya habían emigrado, lo que incidió en una fuerte desproporción de mujeres y hombres, hecho que también tuvo su repercusión social. La emigración se había convertido en un hecho inevitable. Bueno, sin duda las causas de la migración han sido múltiples, casi tantas como emigrantes ha habido, pero podríamos comenzar empleando unas palabras de Curros Enríquez, que decía en su lengua gallega que aquel que deixa o seu natal corruncho e fora dos seus eiros pon os pés, cando troca lo seguro polo incerto, motivos ha de ter. O, diría nuestro Alfonso Camín, que al igual que Colón el emigrante, dejando el oro de la sementera, en el fondo de un barco de tercera busca en el mar plata y diamante. Y entonces entramos en lo que en el mundo de la investigación se aduce como causa primera o principal, el exceso de población en relación con los recursos. Una superpoblación relativa, y aquí hay que tener en cuenta cuáles eran las características de la actividad principal de la región asturiana, la actividad agraria y el tamaño de las explotaciones. Unas explotaciones agrarias muy pequeñas, imposibles de subdividir, y por tanto el miembro de la familia que no las heredaba tenía que buscar su vida en otra parte, y esa parte parece que estaba en América y sobre todo en Cuba. Otra razón no menos importante que esta es la inculcación que los padres hacían a los hijos, diciéndoles que en cuanto llegasen a tener 14, 15 años, incluso menos, según avanzaban los tiempos, su destino estaba en América. Estaba en América porque era la forma de poder sobresalir, de poder obtener ese estado que no conseguirían en las tierras asturianas, de poder dar rienda al afán de ser y tener, como, repito, decía Eva Canel. Y una causa, quizá de la que eran más conscientes los emigrantes, es el evadirse del servicio militar. Evadirse del servicio militar, que aparte de ser un servicio militar larguísimo, de muchos años, tenía el añadido de la guerra. Podía ser la guerra en las colonias o lo que fue dolorosísima después, la guerra de Marruecos. La situación fue que en aquel tiempo había la guerra de Melilla y prácticamente acababa con la juventud española. Bueno, a Cuba venía sencillamente porque como vinimos casi el 90% de los que emigramos, en una situación muy mala en Asturias o en España, y esa era una de ellas. Y otra, pues la guerra, que entonces nuestros padres preferían vernos salir mejor para Cuba, aunque no regresábamos más nunca que para Marruecos, que en aquella época había una guerra en Marruecos que los muertos allí eran a montones. Yo fui a Cuba porque consideraba que tenía mejor perspectiva que aquí. Había una crisis bastante grande y entonces era una salida que teníamos la juventud de Llanera, por ejemplo, y de Asturias, y de mucho de toda España. Emigraban porque aquí había mala forma de vivir, de industria no había. Testimonios como estos todavía reflejan que las condiciones que provocaron la emigración en este siglo XX eran semejantes, en buena medida, a las del siglo XIX. En el siglo XIX la prensa se hizo eco de la situación y enfocó a su manera las dimensiones del fenómeno.
El periódico El Carballón, en 1881, apuntó: para esos infelices labradores, emigrar es vivir. Nosotros los vemos marchar con tristeza, porque con ellos se va la vida de nuestra agricultura, la sangre de nuestra provincia, el aliento de nuestra actividad en la lucha por la vida. Por otra parte, con un criterio diferente, en el cual ya se reconocía el papel del dinero que comenzaban a aportar los que regresaban, el periódico El Eco de Avilés, en el lejano 1867, concluye: la emigración a la isla de Cuba no es un hecho nuevo, ni debido al genio aventurero de nuestros compatriotas. Es favorable a la población, a la riqueza y el cultivo de nuestra provincia, a su adelanto social. Ya en esa época se habían emitido las principales órdenes reales que estimularon la emigración en toda España. Al empuje de sus problemas internos y gracias a la apertura en la política de poblamiento de algunos países de América, como Cuba, Argentina, México, se emitieron dichas órdenes que fueron flexibilizando y propiciando las salidas legales cada vez en mayor cuantía. Las órdenes de 1853, 1856, 1865 y 1873 fueron obviando trabas para la emigración, al eliminar las multas en fincas y en metálico a los navieros para hacer más asequible el viaje. En 1907 se emitió la ley definitiva que reconoció la libertad de emigrar a todos los españoles. Aunque Asturias a fines del siglo XIX y principios del XX se adentró en un proceso industrializador diverso, no fue suficiente para detener la cada vez mayor afluencia de emigrantes. Al mismo tiempo, una fuerte expansión ganadera convertía en pasto las tierras asturianas y provocaba un mayor desplazamiento de fuerza de trabajo. Para esa fecha ya se había establecido un entramado de relaciones con Cuba de tal magnitud que viajar a la isla constituyó una tradición de familia a familia y de paisano a paisano, asegurándose una permanente emigración. El deseo de librarse del servicio militar, todo ello hacía que los padres inculcasen a los hijos que su destino estaba en América, llegando a hacerse América muy familiar en los hogares asturianos, tan familiar incluso o más que en muchas zonas de la propia región o provincia astur. Yo, por ejemplo, cuando era muchacho, tenía 12 o 13 años, pues como siempre estaba oyendo hablar de La Habana, porque del pueblo mío, que es un pueblo pequeño, había 40, 50, 60 personas aquí en La Habana, algunos regresaban y hablaban mucho de Cuba, pero yo me figuraba que La Habana estaba mucho más cerca que Madrid. Desde este puerto de Gijón, precisamente, que tenemos cercano, desde el puerto de Avilés, desde el de Luarca o Ribadesella, y fuera de Asturias, desde Ribadeo, La Coruña o Santander, miles de asturianos, posiblemente hasta unos 350.000, salieron rumbo a América y principalmente a Cuba. En la primera etapa de migración, entre 1840 y 1870, la mayor parte de ellos se dirigió indudablemente a la isla caribeña. Los que migraban era gente joven o muy joven, niños, muchos de ellos, y adolescentes, con una media de edad entre 15 y 17 años. Eran varones que iban a buscar fortuna. Este paso decisivo en su vida, que iniciaban aquí, pero lo iniciaban desde luego con mucho temor, por supuesto. Por una parte, arrancados de su aldea y de su familia en su mayoría, se disponían a cruzar el Atlántico para enfrentarse a una situación totalmente distinta a la vivida hasta entonces.
Hoy creo que hay carretera, pero en aquella época para bajar a Bárcena o San Salvador había que bajar por malos caminos. No, ese tiempo andando, no había comunicación ninguna, todo era caminando. Pues mi hermano me venía a traer a Gijón, el que había ido de aquí, y yo como no lo conocía, así que claro, fue muy niña cuando él se fue para Cuba. Entonces yo nada más que lo miraba y no le preguntaba nada porque le tenía miedo, no me sentía. Y yo le decía, ay, qué lejos está La Habana, qué lejos está La Habana, porque me parecía mucho el camino de la carretera y el coche y llegar a Gijón. Y cuando llegamos a Gijón, yo le dije, mi hermano, y ya llegamos a La Habana. Dice, ay, ¿cómo tú crees que vamos a llegar a La Habana tan pronto? Todavía no saliste de España. Entonces me callé y me aparté para un lugar sola, que me pude esconder a llorar. La evidente situación de pobreza, el sistema de quintas y el cada vez más llamativo mito de Cuba hizo que hasta las mujeres, aunque en un % menor, se enrolaran en la aventura. Los sectores navieros interesados en llenar sus barcos incrementaron el mito de las bondades de América y en horribles condiciones transportaron a miles de emigrantes. Es sintomático que todavía en 1924 el Centro Asturiano de La Habana pidiese a las compañías navieras un trato de hombres, un trato de humanos a los pasajeros de tercera clase. Si esto sucedía en la tercera década del siglo XX, ¿cómo sería entonces el comportamiento en el siglo XIX? En tercera vine. Nos dividían en grupos de 8 o 10 personas y en la cocina despachaban en una palangana, unos platones de lata grandes. Despachaban el potaje para todo el mundo y llévenselo para allá para los camarotes, repártanselo por allá. Malísima la comida. Yo también hice un viaje muy malo, a tal extremo que vine en barco, que veníamos 1.200 personas en tercera. Y vivíamos en unos, o sea, donde íbamos el dormitorio era un local grande, donde había literas, de 4, uno encima, otro, y desde luego bastante difícil. Dormí en el camarote, pero había que salir diariamente del camarote arriba, porque éramos tantos y eran tantos los que vomitaban y hacían allí en el barco que había que desinfectarlos diariamente. Y referente a la comida era pésima, totalmente pésima. El rancho que daban allí en el barco, yo creo que fui a buscarlo el primer día y no volví a buscarlo más, porque era pésima la comida que daban. No, en tercera. ¿Y por qué? Porque en primera había que pagar y no había cuartos. A mí ya me habían recomendado por personas que habían hecho el viaje que no cogiera una litera de abajo, sino que cogiera una de arriba, y cogí una de arriba del todo, ¿entiendes? Porque el que estaba abajo estaba pendiente que si uno de los de arriba vomitaba, le cayera por arriba el vómito y eso, porque es normal, estás arriba y te ganas de vomitar, arrancas. Si hay uno con la cabeza se cae para allí, igual cae por arriba, algo de eso. La red de navieros no eran navieros estrictamente profesionales, salvo quizá el más importante de todos ellos, que fue José García San Miguel, que llegó a ser marqués de Teberga, que había mantenido un contacto importante con América. El resto eran comerciantes u hombres notables en otras cosas que se dedicaban también al transporte de migrantes en unos barcos muy pequeños, casi cascarones de nuez para lo que ahora nos podemos entender como barcos de hasta 300 toneladas, corbetas, goletas, bergantines, con nombres que permanecen ahora en
la mente de los asturianos como casi míticos. La Eusebia, la Francisca, el Patriota asturiano, el Leo, el Piles, etcétera, etcétera. En todos estos se embarcaban unos emigrantes que habían empeñado prácticamente todas sus posesiones y las posesiones de la familia que quedaba aquí para pagar los 600 reales a los que les daba derecho el pasaje en un sollado. El sollado era la bodega del buque donde se hacinaban una gran cantidad de emigrantes que pasaban una travesía plena de incomodidad con unas condiciones sanitarias prácticamente inexistentes, donde no había un médico propiamente dicho, sino lo que se denominaba practicante, que era una profesión que no existía como tal profesión académica y como título certificado en España, sino que simplemente era un requisito que alguien cubría para que el buque pudiera salir porque era un requisito legal. Después de todas estas penalidades y después de 40, 50 o hasta 70 días en buenas travesías, aquellos emigrantes llegaban a Cuba en unos buques, como digo, que no superaban las 300 toneladas, algunos como la Juliana, para darnos un poco una idea de cómo serían estas condiciones del viaje. Habían sido antes buques negreros y la Juliana en concreto en Cuba fue reconvertida para ser barco de emigrantes. De 1840 a 1870 aproximadamente el auge fue precisamente de estos veleros y los emigrantes asturianos salieron desde puertos asturianos. Conforme que llegamos al final del siglo XIX, los emigrantes asturianos deben salir de otros puertos porque ya no se emigra en buques de madera y de vela, sino que se emigra en buques de vapor. El vapor hizo que ya no pequeños navieros pudiesen controlar el negocio, sino que tuviesen que ser las grandes compañías radicadas incluso en Cádiz, en Vigo, en La Coruña, Santander, las que llevasen a los emigrantes asturianos, que eran objeto de los mismos abusos, con los mismos enganchadores y que tendrían que pasar quizá menos tiempo, pero también en las cámaras, antecámaras o sollados de otros buques que, como digo, después de hasta incluso 70 días en buenas travesías, los desembarcaban de las entrañas de esos buques, salían, una vez traspasados los castillos del Morro o la Cabaña, en La Habana salían un montón de adolescentes destinados pues bien a hacerse ricos, volver como indianos, a hacer el bien en sus pueblos o a casarse con una señorita local y ganar el prestigio de todos sus convecinos. Eso algunos, muchos otros jamás volvieron a Asturias. Asombro por la ciudad cosmopolita, por el bullicio de su gente y por su inmensidad arquitectónica. Lanzados del mundo sosegado de la aldea, tropezarían ahora con la gran ciudad. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cómo serían sus vidas? ¿Cómo enfrentarían el reto impuesto por el destino? Entre el ser y no ser de su existencia, transcurrirían sus vidas como inmigrantes. Ese sería su destino.